Amantísimo Padre, Dios de gloria, Dios de poder, hemos venido de tu casa de adoración, de honra, gloria y pleitesía. Venimos a adorarte, a darte el primado primeramente a ti, Padre Celestial. Sé tú utilizando mis labios, mi garganta, para hablar tu mensaje y llevar tu palabra, Señor. Que sea de edificación para todos los que estamos aquí y que tú seas rompiendo cadenas, libertando y atando todos espíritus de maldad, ¿verdad? Y del enemigo, Señor. Que tú seas dándome la paz, el entendimiento para poder llevar tu palabra conforme a lo que tú quieres llevar en esta hora, Señor. Que no sea palabra de hombre, sino palabra tuya, Jehová. Que tú seas conmigo en esta hora, Padre Celestial. Amén. El tema que Dios me presentó hace unas par de semanas atrás era la unidad del Espíritu. Hermanos, estoy muy nerviosa, estoy más nerviosa que cuando cojo un examen en la universidad. Y me daba en el versículo en Efesios 4, del 1 al 8, donde decía: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. En la noche de hoy voy a utilizar unos versículos, por si los desean buscar. Vamos a estar leyendo en Efesios 4, del 1 al 8, Gálatas de 5, versículos 22 al 23, Mateo 11, versículo 29, Hebreos capítulo 12, versículo 29 y Gálatas 6, del 1 al 2. Cuando leemos el pasaje histórico de la Biblia, el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, él exhorta a que nosotros, la iglesia, mantengamos la unidad del Espíritu, llamándonos a vivir en un mismo solo cuerpo y espíritu. ¿Y qué significa la unidad del Espíritu? La unidad del Espíritu es la conexión espiritual entre los creyentes en Jesucristo. En un mundo donde estamos llenos de divisiones, de problemas y todas estas situaciones, donde los conflictos y las diferencias parecen prevalecer, la Escritura nos llama a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad no la podemos conseguir por nuestros propios méritos o habilidades humanas, sino que por medio del Espíritu Santo, el cual nos une como cuerpo de Cristo, es que la podemos conseguir. Y el apóstol Pablo nos llamaba a vivir en el carácter de Cristo, base a la humildad y mansedumbre. Mansedumbre en griego significa anabá. Anabá se deriva de ana, que significa ser humilde o estar afligido. La mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu, cual es mismo una de las características más preciadas y más bonitas que nuestro Padre Celestial nos enseña mediante Cristo. Dios Padre, Jesucristo, Él siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, se mostró manso y humilde. Estas palabras no las digo yo, sino que en la misma carta, en Mateo 11:29, como decía el compañero, Jesucristo nos decía: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Dios, mediante la unidad del Espíritu, la humildad y mansedumbre, como han hablado todos aquí, ¿verdad?, también nos hace reflexionar en Él y a corregirnos con amor para ser perfeccionados en Él. Y cuando llegaba este mensaje a mi mente, ¿verdad?, Dios me hablaba muchas veces de las divisiones que hay dentro de los altares, donde muchas veces profetizamos y hablamos de Dios y todas esas cosas, pero estamos bien lejos de Dios. Y queremos, ¿verdad?, aparentar una vida con Dios y todas estas cosas, pero estamos lejos de Dios muchas veces. Y ponemos el primado muchas veces al trabajo, a cosas importantes de la vida, ¿verdad? Y le damos el segundo lugar a Dios. Y cuando Dios hablaba esto, ¿verdad?, me decía: tráelo, porque pues no sé, es verdad, Dios es Dios. Y veía también
Como cuando uno sale de la iglesia, ¿verdad? No saludamos a nuestro hermano, no le extendemos la mano, a veces están afligidos y a veces con una palabra, un mensaje de Dios te bendiga, eso puede levantar el que está caído, ¿verdad? Y vemos muchas contiendas y divisiones de los altares y fuera de los altares. Vemos menos oración en la casa, en el trabajo. Y como dije, pues, por los quehaceres que tenemos, ponemos a Dios en segundo plano. Y cuando a veces entramos a la iglesia, a veces escuchamos cualquier persona administrar a nuestras vidas y a veces no son prédicas que provienen de Dios y a veces son prédicas erróneas. Y tenemos que saber escudriñar los espíritus porque Dios nos dio discernimiento. Y para poder escudriñar, ¿verdad? Si algo proviene de Dios, dice la palabra que lo que proviene de Dios te genera paz. Tenemos que mantenernos en oración, en ayuno, escudriñar la palabra, ¿verdad? Para poder saber que lo que Dios está hablando a nosotros. Y pues, saber que es un espíritu de error. ¿Y cómo vamos a saber esto si no tenemos al Espíritu Santo, no tenemos la unidad del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y pues venía esta pregunta a mi mente, ¿verdad? Incluyéndome. A veces uno dice, realmente, hermanos y hermanas, ¿estamos unidos en el Espíritu con nuestro Padre? Vemos en las congregaciones solamente se la pasan hablando de que Dios es amor, pero hay la parte donde Dios dice que también es fuego consumidor. Dios ha sido muy bueno con nosotros, pero también así el que, como dice la palabra, que como padre que castiga a su hijo, también Dios también castiga a nosotros muchas veces cuando estamos mal. Y lo dice en Hebreos 12:29, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dice, donde la corrección de pecados y de decirle bueno a lo bueno y llamar a lo malo, malo no está por miedo a que las ovejas se descarrilen. ¿Y acaso se nos olvida que en Gálatas 6, del 1 al 2, nos dice su palabra, hermano? Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que no seas tú también tentado. Y esto quiere decir que con la misma forma que Dios nos habla a nosotros y que Dios quiere que vengamos a Él, nosotros tenemos que ser mansos y tratar a las personas, ¿verdad? Como quisiéramos que fuéramos tratados por Dios. Y debemos de corregir, ¿verdad? Pero con humildad, con gracia, como decía ella, con mansedumbre. Es con el espíritu de mansedumbre es que Dios nos llama a corregir, porque aún uno mismo puede verse visto en alguna falta. El propósito mediante la corrección no es avergonzar, sino que mediante su espíritu nosotros seamos restaurados, cambiados y transformados. Y en esta noche, como estoy hablando de corrección, no vengo a hablar de corrección, ni de contiendas, ¿verdad? Sino que como iglesia aprendamos a vivir unidos mediante el Espíritu Santo, de que podamos tener esa guianza sobre lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, lo que Dios quiere hablar en nuestros corazones, qué debemos hacer, porque a veces tomamos decisiones que no son de base a Dios, y a veces tomamos decisiones que quizás Dios no estaba involucrado y nos metemos en situaciones de adversidades donde nosotros mismos las buscamos, y Dios no está en el asunto. Y Dios nos llama a vivir mediante el Espíritu con humildad y mansedumbre, y ahí a ustedes me van a preguntar, ¿cómo es que debo vivir, verdad? Mediante el Espíritu. Y Dios nos contesta muchas veces que a veces que el que está afligido a tu lado debemos extenderle la mano y orar por él. Si antes tú orabas una vez al día, dedicarle más tiempo a Dios. Si estabas mal con Dios, no es para que te alejes de Dios, es para que te santifiques más y te humilles más, para que tú puedas levantar al que está a tu lado. Y Dios nos enseña en su palabra a cultivar esa relación personal con Él. Y lo podemos hacer ya sea en el trabajo, en la casa, en el carro. De hecho, antes de venir para acá yo estaba nerviosa y yo decía, Señor, te presento en tus manos, y tuve que practicarlo un montón de veces. Y pues la relación con Dios hasta en el carro es importante, nos libra de muchos accidentes y muchas cosas. A veces nosotros salimos por la calle pensando que vamos a hacer algo y todas esas cosas, se nos queda la llave adentro y qué sé yo, y a veces estamos bien molestos, y a veces Dios permite que sucedan esas cosas para cubrirte de algo más adelante. Lo he vivido, ¿verdad? Por experiencia propia. Dice,
debemos de venir a buscar la comunión siempre, ¿verdad? No solamente en la iglesia, Dios, nos debemos entregar a Dios siempre, ¿verdad? No venir a la iglesia y entregar las preocupaciones solamente a Dios, sino que en nuestras casas debemos venir preparando el ambiente para tener esa unidad con el Padre. Y en esta noche, ¿verdad? Va a ser corta y precisa. Le invito a que cada uno de ustedes que estamos aquí, ¿verdad? Incluyéndome, que si muchas veces no estamos unidos con el Padre y sabemos que tomamos decisiones propias y no le preguntamos a Dios si esa decisión es la que quiere o no, que nos ayude a poder reflexionar si eso es lo que quiere Él en nuestras vidas, para que nosotros después, más adelante, no estemos arrepintiéndonos de las decisiones que nosotros tomamos. Y pues, para así ver su Espíritu glorificado en nuestras vidas, y esto es lo que me ha traído Dios, ¿verdad? Hasta aquí el mensaje, que Dios bendiga.